A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un abogado que, por suerte, no quiso ejercer su oficio y se dedicó a tareas diferentes. Su sueño era ser escritor. Al principio no resultó nada fácil y fracasó una y otra vez. Presentó su primera obra a un editor y fue rechazado. Y luego a un segundo y así visitó un total de 16. Fueron 16 mofas, 16 puertas cerradas en su cara y cada uno le dijo más o menos lo mismo. ¿A quién puede interesar sus historias, don Julio? ¿Y quién va a disfrutar sus fantasías? Don Julio, que había renunciado a ser abogado, no renunció, sin embargo, a ser escritor. Al final su obra fue aceptada y la primera edición lo remontó como un globo a las alturas de la fama y el reconocimiento. La obra se llamaba 5 semanas en globo. El autor, Julio Verne. Un hombre que a lo largo de su vida apenas había viajado pocos kilómetros más allá de su lugar de nacimiento. No obstante, con su talento, nos llevó al centro de la Tierra. Nos permitió darle la vuelta al mundo, ir a la Luna y conocer el fondo de los mares desde un submarino. Y 1000 aventuras más que escribió trincherado en su quietud. En los últimos 17 años de su vida, Verne escribió 13 novelas, casi sin salir de su cuarto atiborrado de libros y papeles. Por primera vez se unieron el talento de la imaginación con la alegría de la ciencia, y el gran público de todas las edades tuvo acceso a la literatura de anticipación. Y Julio Verne, el gran creador, estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de marzo de 1905. Quizás emprendió un viaje en globo a lo largo de la eternidad y de la nada. Pero con nosotros quedan, por suerte, sus libros para seguir soñando. Las principales noticias del día. Titulares. La bancada de ADN va por el juicio político contra los señalados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el caso Ligados. Corte Constitucional admite a trámite acción contra la prohibición del celular en la segunda vuelta electoral de Ecuador. Juez ratifica la prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada en el caso Las Malvinas. En el segmento de opinión, los votos de Isa no se trasladan por su orden. Los editoriales son de Simón Espinosa Cordero, Carondelet, El diván del poder enfermo. Martín Pallares, la teoría de la conspiración puede ser un balazo en el pie para el gobierno de Noboa. Noticias del día. Bancada de ADN va por el juicio político contra los señalados del Consejo de Participación y Control Social por el caso Ligados. Este viernes 21 de marzo, la bancada de ADN anunció la presentación de un pedido de inicio de juicio político en la Asamblea Nacional contra una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y 3 exconsejeros. Esto se da por la revelación de la Fiscalía General del Estado de unos chats de Augusto Verduga, donde se indica que la Asamblea Nacional actuó en contubernio con los exconsejeros para supuestamente beneficiar a sus aliados en designación de autoridades. En un comunicado se indicó que el inicio del juicio político está dirigido a Nicole Bonifaz, actual consejera, así como también a Eduardo Franco Lor, Yadira Saltos y Augusto Verduga. Estos 3 eran miembros de la Liga Azul, cuya destitución se dio por el Tribunal Contencioso Electoral en enero pasado. Se acompañó la petición con la firma de asambleístas independientes. Desde el sábado último, el 15 de marzo, la Fiscalía procesa penalmente por el delito de asociación ilícita a los exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados con el correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, y al actual integrante del Consejo de Participación y Control Social, Nicole Bonifaz. Según la Fiscalía, los 4 acusados, los cuales estuvieron y están relacionados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 3 como exconsejeros vinculados al correísmo y una actual consejera, pretendían alcanzar, junto con una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en el Ecuador.
La Corte Constitucional admitió a trámite la acción contra la prohibición del celular en la segunda vuelta electoral de Ecuador. La Corte Constitucional admitió a trámite este 21 de marzo de 2025 una demanda de inconstitucionalidad a una reciente resolución que prohíbe a los electores que usen sus celulares y tomen fotografías de la papeleta electoral rayada en las elecciones de la segunda vuelta presidencial convocada para este 13 de abril. El máximo órgano de interpretación constitucional tratará la acción pública de inconstitucionalidad presentada por el abogado Washington Andrade. El pasado 17 de marzo de 2025, él acudió a la Corte para interponer este recurso argumentando que se trata de la vulneración de varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a elegir, que incluye el carácter secreto del voto. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional, integrado por los jueces Carla Andrade, Richard Ortiz y José Terán, quienes negaron la solicitud de suspender los efectos de la norma hasta resolver la causa. En su acto de admisión, los jueces dieron un término de 3 días para que el Consejo Nacional Electoral remita el expediente con los informes y demás documentos que originaron la disposición. Adicionalmente, se puso el caso en conocimiento de los 6 jueces constitucionales para que consideren hacer una excepción al orden cronológico para sustanciar las causas y dar tratamiento prioritario a esta demanda. Esto tomando en cuenta que restan 23 días para que se produzcan las elecciones de segunda vuelta el próximo 13 de abril. Juez ratifica la prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada en el caso Las Malvinas. Un juez negó el pedido de sustitución de prisión preventiva de los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado la mañana de este 21 de marzo, cuando se reinstaló la audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva. La defensa de los militares buscaba que los uniformados se enfrenten el proceso en libertad. El pasado 20 de febrero, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ya ratificó en segunda instancia la prisión preventiva para los 16 militares. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal COIP permite una revisión de la medida de encarcelamiento del juez de primer nivel, siempre que existan elementos que hayan variado con respecto a la decisión inicial. Las investigaciones de la Fiscalía continúan en este caso. El procedimiento de reconstrucción se extendió por más de 10 horas entre la noche del domingo 16 hasta la madrugada y mañana de este lunes 17 de marzo del 2025, pues la diligencia concluyó pasada las 6 horas 45. La Fiscalía señaló que esta pericia es clave, aunque advirtió que se trata de una teatralización subjetiva a fin de determinar cómo pudieron haber sido los hechos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, para hablar acerca del derrame de petróleo en Esmeraldas. Escuchemos lo que dice. El deslizamiento hubo. O sea, de hecho, lo que el CIES tiene, porque estos son indicios de un sabotaje, entonces lo que el CIES tiene que hacer junto con Petroecuador es presentar esta denuncia en la Fiscalía. Petroecuador tiene que hacerlo. Y que comience la investigación con todas las herramientas que ellos tienen, con todo lo que han visto, etcétera. Por el otro lado, siempre hubo el deslizamiento. Es que quiero que se entienda que el deslizamiento es lo que provoca la rotura del SOTE, y de acuerdo a lo que conversaba con el viceministro de Hidrocarburos, que me informaba, era que justamente en esa parte donde ocurre el deslizamiento está el SOTE al descubierto. El SOTE viene, o sea, de ahí se soterra. Y digamos que si hubiera habido un deslizamiento, tal vez no hubiera habido este impacto como el que tenemos ahora en un SOTE soterrado, por decirlo de alguna, se parece redundante. Es decir, queda expuesto y de allí se aprovecha, se puede aprovechar para... Ajá, exactamente. Ahora, yo quiero dejarlo todo en manos de lo que tiene que hacer Petroecuador con la denuncia y la Fiscalía que haga las investigaciones, que llame a todo el mundo que tenga que llamar, pero para mí es importante porque en ese informe, que lo tengo aquí la captura nada más, se llama Posibles ataques a la infraestructura de Petroecuador. Ahí nos dicen, no es solamente
lo que pasó en Esmeraldas, sino que están apuntando a Papayacta. Y nosotros ya vivimos en Quito una vez una derrame en Papayacta que hubo la contención, pero hubieron varios días sin que pudiera Quito tomar esa fuente de agua, porque esa es la principal fuente de agua para los quiteños. Entonces, claro que me preocupa. Yo, de hecho, invité, no sabía que el alcalde estaba fuera del país, pero yo lo invité justamente ayer a una reunión que teníamos que yo convoqué a los militares, porque nosotros tenemos convenios entre Petroecuador y los militares para que hagan la vigilancia del SOTE. Y luego también invitamos también a los generales de la policía para exponerles esto que nos ha dado el CIES. Cuando pasa esto, justamente me entero que no estaba el alcalde, pero bueno, yo quedé bien porque sí quería que él intervenga y él vea lo que nosotros estábamos siendo informados. Luego, no solamente es Papayacta, sino que es en Auca, en Orellana. Nos dicen que la intención es contaminar 3 ríos. De esos 3 ríos, uno es el Tiputini, que el Tiputini es muy importante porque es el que atraviesa o el que está en el Parque Nacional Yasuní. Difícil acceso. Sería, ¿no? Si hubiera algo parecido a lo que está pasando en Esmeraldas. Y luego tenemos que también nos dicen que es en el sector de San Rafael, en el Coca, y en el sector de Baeza, que yo lo que veo es, esto debería o sea, que es tal vez un anhelo mío, pero no es contra el gobierno cuando hacen estas cosas. El que no ha ido a territorio y no ve lo que está pasando en Esmeraldas, no magnifica lo que significa un atentado de esta naturaleza. Tenemos una semana a la gente sin agua, que del grifo, estamos hablando del grifo. Entonces, lo estamos nosotros supliendo porque la responsabilidad es nuestra como Petroecuador, como yo me uno porque Petroecuador es una adscrita al Ministerio de Energía y por eso estamos ahí, pero estamos en territorio, las cabezas, gerente general de Petroecuador, gerente general de OCP, viceministro de Hidrocarburos, ministra de Ambiente, las dos viceministras de Ambiente, tanto ambiente como agua, tenemos subsecretarios, está el secretario nacional de gestión de riesgos, o sea, realmente estamos haciendo todo lo posible, porque adicionalmente a eso se declaró emergencia ambiental en Esmeraldas a través del COE nacional que tuvimos la reunión el día domingo. Andrés Lozano, director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, hizo un análisis del panorama electoral en Radio Sucesos. Vamos con la nota. Cuando termina la primera vuelta, el presidente Noboa queda anímicamente golpeado. Eso se notó en la dinámica de su campaña, y el correísmo había logrado algo que no pudo durante toda su administración, que es imponer la agenda mediática. Pone en defensa al equipo de comunicación del presidente constantemente con temas como Petro Noboa, Sacha, pero el tema de la ecuadolarización y el tema de los chats del caso Ligado le da un empujón anímico y comunicacional al presidente, ¿no? Nuevamente puede ir controlando la agenda. Entonces el correísmo venía subiendo anímicamente, no hablemos de todavía intención de votos, pero venía subiendo anímicamente y pierde esa curva de crecimiento con estos chats. Entonces el presidente, a mi opinión, llega en un mejor momento al debate y tener un buen desempeño justamente el día domingo podría ser ese último empujón que su campaña necesita para relanzarse. Muy importante lo que tú decías. Es un debate mucho más corto. Yo no creo que llegue a ser definitorio, pero sin duda en una elección tan reñida, en los últimos balotajes ha sido apenas 400,000 votos lo que ha evitado que el correísmo gane. Esta vez será menor. El voto a voto. Sí, este rato el pastel electoral, que son la votación que acumularon los otros candidatos, es 1.3 millones de votos. Entonces, sin duda va a ser importante. Esta elección va a ser quien se equivoque menos. No creo que sea definitorio, y aquí es importante que los candidatos entiendan que este no es un debate polarizador. Aquí no hay espacio para un discurso como el de Andrea González en la primera vuelta. La elección ya está polarizada, los halcones están movilizados, y lo que falta son lo que en ciencia política llamamos los pichones, o estos votantes moderados que necesitan entender por qué una opción es menos
menos riesgosa que la otra. Entonces, por ahí va el tema. Ahora, ¿cuál debe ser la estrategia de cada candidato? ¿Tratar de equivocarse lo menos posible? ¿O cuál debería ser la estrategia para captar esos votos de los indecisos o de los que están pensando en votar nulo o blanco, pues que cambien de postura? Aquí el presidente tiene una ventaja porque es algo que él ya ha hecho. Recordemos que lo que lanza su carrera política, su carrera presidencial de la elección, es un debate con un tono moderado. Él siempre hablaba, soy pro y no contra. Entonces él ya tiene esta experiencia y me parece que es el camino que tienen que seguir los dos candidatos. Polarizar el electorado, un debate violento podría ser contraproducente para ambos. Recordemos que hay un tercer candidato en juego, que es el nulo. Entonces está bastante reñido porque ha subido mucho el nulo, ¿no? Correcto. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado los candidatos. Y dos acotaciones finales brevemente. El tema de Esmeraldas es importante que el gobierno dé una solución pronta. Esmeraldas y Los Ríos fueron las dos únicas provincias a nivel nacional donde el presidente Noboa tuvo más votos esta primera vuelta que en la segunda vuelta de la anterior elección. Entonces es un campo político muy importante para el presidente Esmeraldas. Y también el tema del invierno es importante. Me parece que ha sido una gestión adecuada la que ha hecho el gobierno desplegando los servicios del Estado en las zonas afectadas. Entonces eso también puede ir absorbiendo los votos de estos bastiones correístas. No va a ser suficiente para que se dé la vuelta a la elección en estas provincias, pero es tan corta la elección que 5 o 10 mil votos que puedas ir sumando en cada provincia podría ser definitorio. Lo que pasó en Esmeraldas, claro, es muy grave, la situación es delicada y en todo caso a Daniel Noboa, que como es presidente candidato, quizás eso le pueda pesar mucho en el sentido de qué ha dejado de hacer o qué no ha hecho frente a una candidata pues que no ha estado en funciones, ¿no? Entonces no hay mucho más que achacarle que los planes que tiene el correísmo del tema de la ecuadolarización y demás, pero en ese sentido, pues cómo podría salir bien librado el presidente candidato si es que se le achaca con temas de la gestión y con su desgaste natural de estar como presidente. Es importante que el presidente en un periodo normal aún estaríamos hablando de su luna de miel, habría apenas pasado su primer año. Aunque le ha pasado de todo, ¿no? Aunque le ha pasado de todo. Apagones de 14 horas, de este tema invernal, antes sequía, en fin. Sí, justamente, entonces es por ahí donde tiene que salir el presidente. El presidente parece convencido de su discurso de que ha tenido una gestión adecuada a pesar de todos estos inconvenientes en estos 15 meses de presidencia, entonces debe ser un candidato presidente que salga con muchísima seguridad a sacar los números de su gestión. Me parece relevante el tema de seguridad, 18 puntos menos de muertes violentas del año pasado, no es poca cosa considerando que estos son problemas estructurales que toman décadas de resolver. Entonces ahí debe estar el presidente, indicarle a la ciudadanía datos, cifras que muestren qué ha hecho bien durante estos meses. Ahora bueno, habrá que esperar lo que sucede el domingo en el debate, pero también es importante, Andrés, el postdebate y cómo cada candidatura pues moldee ese postdebate según su estrategia y la narrativa que también utilice después de este debate. Eso también va a ser importante y va a pesar muchísimo. Sin duda, hay que entender que la importancia del domingo no está en esas 2 horas, sino como tú bien mencionas, en el día después. En Impacto Informativo, Ramiro Rivera, analista político, habla acerca de los chats del caso Ligados. Escuchemos lo que dice. Y el hecho es que estamos atravesados en una democracia frágil por bandas terroristas y del narcotráfico que manejan 30,000 millones de dólares al año, casi una cantidad similar al presupuesto general del Estado. Y no sería nada extraño que estos grupos operen para que haya acontecimientos lamentables y se genere el pretexto para eventualmente atacar al gobierno nacional. Recuerde usted, Edgar, la historia de nuestra vecina Colombia. Torres eléctricas con bombas, sistemas de comunicación colapsados cuando operaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran amigas del señor Correa y que le financiaron su campaña electoral conforme a la declaración del Mono Jojoy. Y si lo dice la ministra insinuando al alcalde, lamentablemente tenemos un alcalde que está en plena campaña electoral por su compañera y camarada, que en vez de dedicarse a administrar la ciudad es un actor político más, lo que ha determinado que un grupo de ciudadanos pida al Tribunal Contencioso Electoral
los formularios para iniciar un proceso de revocación del mandato. Bueno, a pesar de este lamentable tema, porque claro, lo del derrame es terrible, sin embargo, la atención política en el país está en los chats de la Liga Azul, que llevaron pues a una motivación de orden jurídica, establecido el sábado pasado con una serie de medidas para los ex integrantes de la Liga Azul y para la actual consejera Nicole Bonifaz. Augusto Verduga, el ex consejero de participación, desde la clandestinidad, ayer dice ser perseguido político por haberse metido con un monstruo, la banca. ¿Cómo interpreta eso? Bueno, también dice Glass que es un perseguido político. También lo dice Polit. Vea, el caso de este grupo es el caso de un grupo de delincuentes que decidieron estructurar una organización política como una suerte de alianza ilícita para continuar delinquiendo en el país. Persecución política va a ser la demostración fehaciente e inequívoca e incontrastable de que el Consejo de Participación y Control Social se volvió una guarida de adeptos y adictos al populismo correísta. Va a ser persecución política cientos de chats donde este grupo, al estilo del mundo delictivo, se identifican con alias aquí con mote el señor Correa, la rana René, la candidata presidencial del señor Correa, y claro, ella no dice nada, mutis por el foro. Es obvio que aquí hay un delito, no sé si de concusión, de delincuencia organizada, pero hay delitos penales, porque se ponen de acuerdo para romper la ley, para hacer un simulacro de concurso, cooptando a una jueza de apellido Vera, Novia Vera me parece, que tiene un historial de más de 50 sanciones disciplinarias en el Consejo Nacional de la Judicatura, que se empeña con todo el esfuerzo y toda la dedicación a favor de la vicepresidenta para que asuma la presidencia y envíe una terna, y hablan de una superintendencia en la que tenían que controlar varias direcciones que tienen que ver con el lavado de activos. Este es un grupo de delincuentes. Y si el Ecuador no tiene claridad acerca de la disyuntiva a la que nos estamos enfrentando los ecuatorianos, entonces corremos un enorme peligro. Ese es el problema de fondo. De moda está que el delincuente se declara perseguido político. ¿Cuál es la institución que formula los cargos, que ordene el allanamiento, que saca la información de los chats? Es la Fiscalía General del Estado. Pero si usted le oye al señor Correa, la fiscal también es una delincuente, pero la fiscal tiene reconocimiento internacional en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo, que es un orgullo para el Ecuador, pero claro, atenta contra un grupo delictivo, contra un grupo vinculado al mundo bajo del crimen organizado, y descubre delitos que estaban ocultados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Los votos de ISA no se trasladan por su sola orden al correísmo. En una reunión de puertas cerradas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a la que le denominaron Asamblea Popular Plurinacional, decidieron en segundo intento dar su apoyo a la candidata de la RC.
Recordemos que en la primera reunión de la referida organización efectuada el 7 de marzo, no pudieron observar una vez más la presencia de claras divisiones, se pudieron precisar esas presencias de divisiones en el movimiento indígena con un importante grupo de dirigentes que no podían pasar por alto la persecución que fueron víctimas a lo largo de los 10 años del gobierno populista de Correa Delgado, quien llegó al extremo de quitarles la casa donde funcionaba la sede de la CONAIE en la ciudad de Quito. El ingeniero Leonidas Issa, tras anunciar la decisión, suavizó la misma, aclarando que el 5% de la votación que obtuvo en la primera vuelta como candidato presidencial de Pachacutic no salieron únicamente en esos 5% del sector indígena, por lo que enfatizó diciendo, comillas, les quiero pedir a mis hermanos que desde la primera vuelta votaron por Daniel Noboa u otras opciones, los respetamos, eso no va a cambiar, pero respeten nuestra decisión, cierro comillas, recordando al tiempo que el movimiento indígena históricamente e ideológicamente nació en la izquierda, por lo que nunca estaría dispuesto a ceder a la derecha. Trascendió que luego de 4 horas de intenso debate, la CONAIE y las organizaciones sociales que asistieron a esta nueva asamblea no lograron consensuar un apoyo directo a González, a Luisa González, ni a Daniel Noboa. Una buena porción de los asistentes sustentaban la tesis de que ninguno de los dos candidatos merecían el apoyo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Otros hablaban de que el apoyo a la correísta no puede ser considerado como un cheque en blanco. Lo que sí tuvo consenso es que no pueden dar su apoyo a proyectos y programas neoliberales que incluyen privatizaciones e impulso a la minería a gran escala. En ese sentido, tras definir por apretada mayoría de asistentes el apoyo a la RC, incluyeron un listado de requerimientos que condicionan dicho respaldo. ¿Cuáles son esos? No a la extradición minera a gran escala, no a la explotación petrolera, no a los tratados de libre comercio, no a las concesiones y privatizaciones de proyectos estratégicos para el Ecuador. En definitiva, un largo listado de no. En el mundo real no es posible que se dé un traslado automático de la votación de algo más de 500,000 de votos que sacó en la primera vuelta el candidato indígena. Tan es así que organizaciones indígenas con liderazgo e independencia ya se adelantaron a expresar su apoyo a la candidatura de Noboa. Ese es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE. Asimismo, el presidente del movimiento indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, declaró a los medios de comunicación que su organización se había inclinado en favor del candidato Daniel Noboa, a pesar de que en la mayoría de cantones de esa provincia ganó por una diferencia pequeña Issa en la primera vuelta. Las decisiones que los pueblos y nacionalidades indígenas se sustentan en la representatividad, es decir, los representantes de cada una de las organizaciones provinciales o sectoriales se reúnen con sus asociados y llevan luego sus decisiones a las asambleas ampliadas. Es necesario reconocer que las organizaciones indígenas tienen mayor disciplina que otras, mas ellos están conscientes de la existencia de profundas divisiones, a tal extremo de que luego de adoptar por mayoría la resolución de apoyar a Luisa González, el propio Leonidas Issa sostuvo la necesidad de trabajar intensamente para recuperar la plena unidad de la CONAIE. Conforme se dibuja el panorama electoral, el candidato que menos errores cometa podrá lograr sumar los votos que le falta para ganar en la segunda vuelta. Una segunda vuelta de infarto,
donde existe un jugador que aún no ha sido auditado como la ley ordena y que es el CNE, de cuya transparencia todos los ecuatorianos tenemos fundadas dudas y a cuya mayoría de integrantes la Contraloría General del Estado en el pasado les destituyó por incumplir con recomendaciones efectuadas por ese organismo de control, destitución que se quedó en algún archivo tras el proceso penal que se abrió contra el contralor de la época. Sin lugar a dudas, el debate de la segunda vuelta programado para el domingo 23 de marzo del 2025 cobra una importancia capital y marca la última oportunidad para que los contendientes le digan al país sus planes sobre seguridad, trabajo, educación, salud, seguridad social, lucha contra la corrupción, independencia de las funciones del Estado, dolarización y relaciones internacionales con Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Editorial. Carondelet, el diván del poder enfermo, artículo de Simón Espinosa Cordero. Elegir entre revolución ciudadana y acción democrática nacional es o morirse de cáncer o morirse de gota. El año más infeliz de la República del Ecuador fue el de 1859. Una guerra con Perú, un gobierno legítimo del general Francisco Robles en Guayaquil y Cuenca, un gobierno provisional de Quito, Sierra Norte, un gobierno federalista en Loja. Robles renunció y fue reemplazado por el general Guillermo Franco, quien firmó el Tratado de Mapasingue. En él se reconocía la Real Cédula de 1802. Una mitad del país era para Colombia y la otra para Perú. Gracias a la beata Mariana de Jesús, esta barbaridad no se consumó. Los años más trascendentales fueron 1809, con el primer grito de la independencia de Quito, la independencia de Guayaquil en 1820 y la ayuda de la Perla del Pacífico para la batalla de Pichincha en 1822. Hoy Ecuador es una balanza. En el un platillo está el narcotráfico y en el otro la corrupción en las Islas Encantadas, la costa, la sierra y la Amazonía. El 13 de abril ganarán o Luisa o Daniel. Lo mejor de ella es su amistad con el expresidente Rafael Correa. Probablemente lo amnistíe, lo consulte y gobierne con él tras bastidores. Rafael tuvo la suerte de que le tocó gobernar en años de vacas gordas en sus dos presidencias y de vaquillas en sus años postreros. Aún así, le tembló la tierra en Puerto Viejo y con donaciones nacionales, especialmente de Quito, se dio el lujo de acapararlas como de su generoso gobierno. Los manavitas le agradecen con sus votos. Con un fisco de 300.000 millones de dólares pudo hacer maravillas. Buenas carreteras, hospitales, ampliar el seguro social, gratis et amore para los hijos de los asegurados. Modificó la educación volviéndola administrativa, dio becas internacionales, construyó las escuelas del milenio que no tuvieron éxito e hizo la comedia de la soberanía nacional cuando Colombia bombardeó el campamento de los izquierdistas de su propio país instalados en suelo ecuatoriano y que fue visitado por políticos ecuatorianos en romería como las de los paralíticos en Lourdes de Francia. Rafael sabía lo de este santuario guerrillero, pero gritó a grandes voces por la soberanía nacional ultrajada. Iba cayendo en un robo del dinero de las equinocciales y dejaba que su grupo engordase tanto que parecían revolucionarios criollos convertidos en caballeros impecables. Todo esto creó en la memoria del pueblo el recuerdo de unos años felices y mucho afecto al presidente. Este afecto fue el cariño del voto por Luisa en la primera vuelta del 9 de febrero del 2025. Daniel fue arrojado en la fosa de los leones hambrientos, la terrible fosa de la Constitución 2008. La muerte cruzada le dio la ocasión de ser elegido presidente. De 37 años, de nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, estudiado en Harvard y otras universidades, pertenece a la familia más rica del país. Su mayor pecado político fue escoger a la señora Verónica Abad para la vicepresidencia. Verónica ganó las elecciones. Daniel le ha impedido ejercerla para siempre.
Tragedia y comedia, la del gato y el ratón. Daniel ha violado así la Constitución y desobedecido la voz del pueblo. Hay varias acusaciones contra su régimen. Es, sin embargo, parecido al ágave andino, que aguanta las sequedades. No le importan las lluvias y suele ser parco y espinoso. Si la juventud supiese y la vejez pudiese. En fin, entre llegar a ser como Venezuela, casi sin petróleo y sin el Orinoco, y un presidente que combate a las mafias y se decide rápidamente, es la opción del pueblo ecuatoriano. Artículo de Simón Espinosa Cordero. La teoría de la conspiración puede ser un balazo en el pie para el gobierno de Noboa. Martín Pallares, El Expreso. El gobierno de Daniel Noboa ha vuelto a la carga con la teoría de la conspiración. Parecía claro que la rotura del oleoducto transecuatoriano, que el pasado 13 de marzo causó una catástrofe ambiental por derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas, se debía a un accidente natural, un deslizamiento de tierra de grandes proporciones. Así decía un informe de Petroecuador. Ahora resulta que no. Al día sexto, sin otro argumento que un supuesto informe del Centro de Inteligencia Estratégica y sin preocuparse por explicar los pormenores del asunto, apareció la ministra de Energía Inés Manzano con una nueva versión de los hechos. Lo que nos informan, dijo, es que esto es algo provocado, es un sabotaje. Y empezó a responsabilizar a cierto funcionario de Petroecuador, cuyo nombre se guardó. Debieron frotarse las manos los abogados de las compañías de seguros del oleoducto, obligados a cubrir los daños a terceros, pero nunca, faltaría más, en caso de autoatentado. No resulta del todo convincente la teoría del sabotaje. Demasiados cabos sueltos, demasiadas cuestiones sin explicar. Por ejemplo, ¿hubo o no hubo un deslizamiento de tierra? Si lo hubo, ahí están las fotografías de Petroecuador que incluyó en su informe. 225.000 metros cúbicos de material se desplomaron sobre el oleoducto y el poliducto, según ese documento. Físicamente uno lo ve, admite la ministra. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ella está diciendo? ¿Que ese deslizamiento fue provocado? ¿Cómo? ¿Con explosivos? ¿Dónde están las pruebas? ¿O sugiere que no fue el derrumbe lo que causó la rotura, sino otra cosa? ¿Qué cosa es esa? ¿Dónde ocurrió? Porque el oleoducto es una tubería de acero reforzado de 5 o 6 centímetros de grosor, no es fácil de romper. Se necesitan equipos especiales. Ya que la ministra está denunciando que alguien la rompió, lo menos que debería hacer es explicarnos cómo y mostrarnos las pruebas. Más aún cuando sobre la teoría del sabotaje construye la historia de una conspiración más grande. El sabotaje, dijo Alice Valareso en Teleamazonas, no termina en Esmeraldas. La información que tenemos es que va hacia Papayacta, que es la fuente del agua potable para el municipio de Quito. Así que el alcalde Pavel Muñoz, dígale a la gente que está haciendo sabotaje, que sabemos de dónde es, que por favor eso no podemos hacerlo. Ahí no para la cosa. Luego tenemos en Auca, en la provincia de Orellana, para la afectación de 3 ríos, Rumillacu, Tiputini y Napo. Es, en resumidas cuentas, una conspiración monumental, un ecocidio. ¿Está hablando en serio Inés Manzano? Vamos a ver. No cualquier informe de inteligencia puede llegar a semejantes conclusiones. Lo que está diciendo la ministra es que han descubierto una estructura delincuencial, la alusión a Pavel Muñoz implica que son correístas, y que conocen cuáles son sus próximos golpes, lo cual no se consigue sin pinchazos, allanamientos, detenciones, interrogatorios, suponiendo que todo eso haya ocurrido y que todo lo que dice Inés Manzano fuera cierto. ¿No corresponde un operativo policial sorpresa para capturar a los culpables y llevarlos ante la justicia en lugar de una presentación más bien a la carienta en una entrevista matinal? No es la primera vez que el gobierno de Daniel Noboa recurre a teorías de conspiración para sortear un escenario adverso. Lo hizo a mediados del año pasado, cuando la crisis eléctrica se tradujo en los primeros apagones a escala nacional. También entonces, la explicación oficial se centró en el supuesto sabotaje de los correístas infiltrados en el servicio público y se saldó con la caída en desgracia de la mismísima ministra de Energía, Andrea Arrobo. No tardó la versión oficial en estrellarse contra su propio ridículo, cuando el secretario de Comunicación de aquel entonces, Roberto Izurieta, en su afán de ponerle color a la historieta que estaban inventando, soltó aquello de las compuertas de la represa de Mazar en la central hidroeléctrica de Paute, que algún saboteador infame dizque abrió para dejar escapar en una noche toda el agua acumulada para la producción de energía.
Ni 24 horas tardó el país en enterarse de la verdad, que Mazar no tiene compuertas. No aprende de sus propios errores el gobierno. La nueva teoría de la conspiración, al parecer diseñada como un mecanismo de control de daños en plena campaña electoral, no rehúye de la estrategia de la producción de pánico, porque la última vez que alguien pretendió aterrorizar a los quiteños con la posibilidad de contaminar sus fuentes de agua potable, hay que decirlo, fue Leonidas Issa. Hoy es Inés Manzano. Sabotaje, sabotaje, clama la ministra. Quizá debieran cuidar sus palabras. Consultado por este diario, el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, un experto en temas petroleros, teme que semejante declaración produzca efectos indeseados. Si el Estado piensa mantener esa tesis como la explicación oficial de la tragedia, las aseguradoras del oleoducto no cubrirán los daños. Y los daños, que implican la remediación ambiental y la atención de las decenas de miles de personas afectadas, son enormes. Petroecuador se preocupa a la hora de contratar los seguros de establecer claramente las obligaciones de las aseguradoras de cubrir los daños a terceros. Esas cláusulas no se aplicarían en caso de boicot. ¿Sabotaje? Si esa es la explicación, habrá que demostrar entonces que esa montaña se cayó porque la empujaron. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Zelensky dice que las centrales nucleares pertenecen a Ucrania tras la sugerencia de Trump. Durante una visita a Noruega este jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado que las centrales nucleares del país pertenecen al pueblo de Ucrania. La víspera, durante una llamada telefónica entre Zelensky y Donald Trump, el líder estadounidense sugirió al mandatario de Ucrania que su país cediera a Estados Unidos la propiedad de sus centrales por motivos de seguridad, según un comunicado de la Casa Blanca. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції, це у нас, це не приватна власність. Енергетика, атомка в Україні, так. Mientras tanto, en un discurso ante el Consejo Europeo este jueves, Zelensky pidió al menos 5.000 millones de euros de ayuda lo antes posible para reforzar las defensas de Ucrania. Además, instó a Europa a seguir presionando a Rusia para lograr una paz duradera. Alemania apuesta por impulsar la acción climática. Cada año, participantes de todo el mundo y ministros del sector energético se reúnen en el Diálogo de Berlín sobre la transición energética para debatir sobre una transición mundial segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente. En declaraciones a Euronews con motivo de la cumbre de este año, el vicecanciller saliente y ministro alemán de Economía y Protección del Clima pidió a los políticos que volvieran a incluir el cambio climático en la agenda política. Habeck afirmó que la recién concluida campaña electoral alemana y la conferencia de seguridad de Múnich fueron oportunidades perdidas para ello. Es muss doch möglich sein, dass eine Gesellschaft nicht nur durch Katastrophen lernt, sondern einfach auch durch Nachdenken, durch kognitive Anstrengung. Deswegen, die Lektionen sind alle da. Der Berlin Energy Transition Dialogue hat das nochmal aufgefächert. Sicherheit, Preise, Klimaneutralität, alles spricht dafür, dieses Thema jetzt nach vorne zu bringen und am Erfolg anzuknüpfen, auf dem Erfolg aufzubauen. Also beantworte ich es in einem Satz so: Es braucht Politikerinnen und Politiker, die wissen, was die Stunde geschlagen hat und es den Menschen der Öffentlichkeit immer wieder erklären. Und diese Menschen braucht es auch in den Medien, die immer wieder die richtigen Fragen stellen. Habeck elogió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su liderazgo y su trabajo. Sin embargo, reclamó una reforma integral que garantice la unidad de toda Europa. Also eigentlich braucht Europa eine echte Reform seiner Institutionen. Das Einstimmigkeitsprinzip muss überwunden werden. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen im Rat, auch in der Außen-, Sicherheits- und Finanzpolitik. Ich würde sagen, dass Europa eine eigene finanzpolitische Autonomie braucht, also selber die Möglichkeit hat, Geld einzunehmen. Und dann gilt der amerikanische Spruch, no taxation without representation or legislation. Das heißt, es braucht dann irgendwann auch eine eigene Gesetzgebungskompetenz durch volles Mandat. Wir müssen uns also auf den Weg machen zu einer echten föderalen Europäischen Republik. Das heißt, die Kommission muss am Ende richtig gewählt werden, das Parlament muss ein echtes Parlament sein.
Los verdes dejarán un último legado cuando abandonen el gobierno. Se aseguraron que el paquete financiero del SPD y la CDU incluyera un fondo especial de 100.000 millones de euros para la protección del clima. Sin embargo, cómo se utilice el dinero en el futuro está en manos de la CDU y el SPD. El plan de Kaja Kallas para Ucrania, dotado con 40 millones de euros, fracasa en la cumbre de la Unión Europea. El plan de Kaja Kallas para Ucrania, dotado con 40.000 millones de euros, fracasa en la cumbre de la UE. Dicho plan incluye el envío de 5.000 millones de euros para municiones, sistemas de defensa aérea, misiles y drones. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, matizó la negativa a este nuevo plan y recordó que los Estados miembros ya han prometido 15.000 millones de euros del plan de rearme europeo adoptado hace escasas semanas. We have a very good exchange with President Zelensky, and we reaffirm our full support to Ukraine. As you remember, we have our last two councils was dedicated on defense. The brainstorming day and last 6th of March, we have a discussion and we welcome and approve the package proposed by the European Commission to increase our defense spending. And now with these instruments, I believe that all the other member states or the different member states will increase their pledges to continue to support Ukraine. En la agenda de la cumbre figuraba además la necesidad de impulsar la competitividad y la innovación en Europa en medio de la guerra comercial desencadenada por Trump. La UE ha anunciado que retrasará hasta abril las represalias arancelarias contra sectores específicos de Estados Unidos a la espera de próximas negociaciones con la Casa Blanca. We are in principle opposed to tariffs. We think that tariffs are bad. They are like taxes. They are bad for consumers. They are bad for business on both sides of the Atlantic without any question. We are in active discussion with the US administration on this issue, and I can confirm that we decided to adjust the timing of the entry into force of tariffs. The impact of our response does not change. EU leaders also said they deplored the resumption of violence in Gaza, where over 500 people have been killed by Israeli airstrikes, many of whom were children. They called for the ceasefire to be put back on track, for the hostages to be released without condition, and for humanitarian aid to be allowed back into the enclave. Shona Murray, Euronews, Brussels. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte.
que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.